El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VIS-TV 45 y 1045. El asunto de las reformas ha tenido su escándalo. El domingo hubo cacerolazos por toda la ciudad y las protestas han seguido, han continuado, y ahora tenemos que se está llamando por debajo de la mesa a un diálogo tripartito. El gobierno, sector empresarial y los partidos. Porque la reforma fiscal que sometió el gobierno la pasada semana ante el Congreso ya ha generado protestas y tiene un rechazo casi generalizado de los sectores sociales y económicos, por lo que aprobarla traería un alto costo político al oficialista Partido Revolucionario Moderno e incluso al propio presidente Luis Abinader. Hasta el momento, el partido de gobierno ha tenido que empujar en solitario el proyecto de reforma fiscal y si lo aprueba, a pesar de las críticas por la mayoría de que tiene en el Congreso, el costo político que tenga que pagar también será en solitario. El proyecto sometido busca en la reforma recaudar más de 120,000 millones de pesos para el presupuesto del 2025. La noche del domingo se sintieron los primeros cacerolazos en los sectores de alta clase media y de la capital, y en las redes sociales circula la convocatoria para repetir la protesta todas las noches del mes de octubre. En tanto, las organizaciones sociales de San Francisco de Macorís hicieron un llamado a la huelga, a un paro para los días 28 y 29 de este mes como acto de repudio a la reforma fiscal que presentó el gobierno la semana pasada. En tanto, los partidos políticos de oposición han expresado un rechazo rotundo al proyecto de reforma fiscal planteado por el gobierno. Por ejemplo, el economista Andrés Warre y el decano de Economía de la UAS, Antonio Siriaco, han advertido sobre los efectos negativos de la reforma en caso de que se apruebe como sería enviada. En tanto, sectores como la construcción, viviendas, la industria del ron, las zonas francas y el turismo han advertido de los efectos negativos de las medidas fiscales que el gobierno pretende aprobar. Igualmente han expresado su preocupación por gravar en un 18% los productos y servicios de consumo masivo. Ayer me llegó unos correos de personas que tienen sus ahorros en, para vivir de lo que les renta, y dice que si le suben el impuesto a esa zona, estarían también afectando su calidad de vida. La Fundación Institucionalidad y Justicia expresó su preocupación de que una reforma fiscal de la dimensión que ha planteado el gobierno no haya sido precedida de diálogos con los diferentes sectores con el objetivo de buscar, si bien no unanimidad, al menos consensos básicos, sin que esto signifique cuestionar la potestad del Estado de actuar con una visión general de la economía y la sociedad, no solo en función de uno u otro sector en particular. Se dice que hay tiempo todavía para entender el diálogo, para, primero, reducir el grado de incertidumbre que se ha creado en todos los sectores de la vida nacional y, segundo, buscar puntos de equilibrio que conduzcan a una verdadera reforma integral y no solo a una reforma tributaria. Hay preocupación de que el gobierno haya sometido simultáneamente
tres reformas cruciales: constitucional, la fiscal y laboral, lo que también una fuente de incertidumbre por tratarse de reformas cruciales que requieren análisis ponderado y búsqueda de consenso. Tras reconocer la estabilidad económica y política que ha tenido el país en varias décadas, dijo que el cambio que necesita el país no puede lograrse desmontando de un solo golpe el esquema impositivo. Ese objetivo no se logra, sin embargo, desmontando a la vez todos los esquemas impositivos que han servido de sustento al crecimiento económico. Si bien la República Dominicana no puede posponer la búsqueda de soluciones al problema fiscal, porque no nos encontramos en una situación de crisis extrema que obliga a cambiar radicalmente las bases sobre las cuales ha descansado el crecimiento económico. La reforma fiscal no puede ser enfocada a incrementar los impuestos de todos los sectores sociales sin un esfuerzo para reducir el gasto público. El decano de Economía de la UAS, Antonio Sillaco, ha sostenido que se puede colegir que la carga impositiva aproximadamente en un 78% recaerá en los sectores de clase media, que se verán afectados por varias disposiciones y medidas contenidas en el proyecto de reforma fiscal, como son los impuestos a las compras por Internet, las placas, las viviendas, entre otras cosas. Si se concretase ese proyecto, de alguna manera representaría una ruptura del PRM con la clase media, que ha sido el bastión electoral de esa organización, que lo acompañó en las protestas que se levantaron y que lo llevaron al poder en el 2020 y mantuvo la fidelidad del voto en las pasadas elecciones. El gobierno del PRM ha tenido que lidiar con el estigma de que gobierna para la clase económica más acomodada, lo que ha valido la denominación de gobierno de los popis. El gobierno del PRM tiene otras deudas acumuladas con los sectores de clase media que se han identificado con demandas como la despenalización del aborto en el Código Penal, promesa que no se ha cumplido. De hecho, el cacerolazo que se escuchó la noche del domingo en la capital se registró en los ensanches identificados con la clase media y alta del Instituto Nacional. Los funcionarios del gobierno han salido a defender la reforma fiscal presentada la pasada semana por el gobierno. El principal vocero ha sido el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que ha reconocido que colocar impuestos no es agradable, pero que es un compromiso que debe asumir todos los sectores. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, criticó a la oposición por las críticas que ha hecho al cúmulo de reformas y dijo: entonces, la oposición está abrumada por el cúmulo de reformas. El presidente sometió una ola de reformas y está cumpliendo, así que sugiero a la oposición que acelere su paso. La última semana, la última reforma fiscal que se aprobó en el 2012, y la factura política la pagó el saliente presidente Leonel Fernández. Es decir, que una reforma fiscal ahora se entiende que la pagaría el PRM y Luis Abinader, aunque Luis Abinader no busca otra reelección, va a tener un camino empedrado porque habrá menos respaldo a las iniciativas que proponga. Las reformas han sido peores porque una de ellas, cada una de las reformas siempre conlleva la participación popular y de las instituciones que representan al sector privado, no solamente al sector público, y lleva a consensuar, a negociar con cada uno de los sectores. Pero ahora el gobierno está imponiendo su mayoría mecánica y se dice que esto podría traer naturalmente consecuencias electorales para las próximas elecciones, que para lo cual ya entendemos que hay muchos dirigentes del PRM que están buscando su selección
como candidato presidencial. Voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, buenas tardes, saludos. Y de entrada quisiera que tú me dieras una visión empresarial de qué se puede hacer para paliar el impacto de la reforma fiscal. Mira, qué bueno que me toca, porque justamente yo tengo dos temas para hoy y el primero tiene que ver con la reforma. Mira, lo primero que todo, el paliar la reforma, hay un paso cero, que creo que es lo que están haciendo todas las agrupaciones empresariales, profesionales, que es tratar de lograr que en el Congreso la propuesta de reforma fiscal que el gobierno mercadológicamente le ha llamado modernización fiscal, pero al final de cuentas es una reforma fiscal desde la perspectiva netamente tributaria, como tal. Es el atraso fiscal, no la modernización, porque está Fíjate, buscando que los sectores populares financien el gobierno. vamos, yo voy a tomar las palabras del presidente Abinader, quien en la última semanal decía que esa propuesta de reforma es la propuesta del Ministerio de Hacienda. Yo pensé que era la propuesta del Poder Ejecutivo, pero él decía que es una propuesta fiscalista del Ministerio de Hacienda, pero que ellos están dispuestos a escuchar a los diferentes grupos para hacer los ajustes del lugar. Comentaba yo con alguien ayer, luego de ese comentario, que probablemente la propuesta, la estrategia del gobierno fue la típica estrategia de precios que utilizan muchos negocios. Yo te pido alto para cuando tú me pidas rebaja, llegar al número que yo quiera. Entonces, ¿por qué? Porque al final del camino están impactando múltiples sectores y lo que quizás hay un consenso generalizado en grupos empresariales, economistas y personas con cierto grado de conocimiento, es que una reforma que lo que busca al final de cuentas es, busca tapar una necesidad, que eso es innegable. El Estado requiere de una reforma fiscal de hace más de 10 años, porque hay una realidad muy simple. Cuando tú gastas 15 y te ingresan 10, tú tienes un déficit de 5. Y lo que tú haces con esos 5 es que coges un préstamo. Por esos préstamos hay que pagar el capital y hay que pagar intereses. Y eso es una bola de nieve que viene año tras año. Por lo cual, lo primero que yo desde el principio he reconocido, y estoy de acuerdo, es que el país necesita una reforma fiscal. El problema es que esa reforma fiscal, por un lado, ataca a muchos sectores, mayoritariamente la masa poblacional. Por el otro lado, no veo el sacrificio en el gasto por parte del Estado. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo en nuestras casas tenemos un problema de aumento en los costos y en los gastos, hacemos algún recorte. Si usted, yo siempre he dicho, si usted acostumbra todas las semanas pedir por delivery 2 o 3 veces, o salir a comer fuera, o darse algún gusto, placer, o como usted le quiera llamar, que uno típicamente hace con lo que uno gana, pero me veo apretado, ¿qué tú haces? Tú comienzas a cortar cosas. Si yo salía a comer fuera, lo que fuera, un picapollo o el restaurante de carne más caro, 1 o 2 veces a la semana, ahora salgo una, o no salgo ninguna, o salgo una sola vez al mes. Yo creo que aquí hace falta, por un lado, el Estado. Ahora bien, respondiendo directamente a tu pregunta, lo primero que tienen que hacer las empresas es agruparse y lograr incidir en las decisiones del Congreso. Eso es lo primero. Ahora, de qué es inevitable, la reforma es inevitable porque es inminentemente necesaria. Y esto no es un tema de este gobierno, este partido, es un tema del Estado que la necesita. ¿Qué va a implicar esto? Impactar. Lo que yo tengo como empresa que hacer es ver cómo mi propuesta de valor, cómo lo que yo vende y lo que yo estoy vendiendo se adecúa a la realidad de bolsillo de mis consumidores, de mi mercado meta, después de la reforma implementada. De tener productos y servicios que se adecúen a esa realidad y de mantenerme dentro de las prioridades de compra que tiene el mercado. Que obviamente eso va a variar al que vende productos de primera necesidad o al que vende productos de lujo.
que puede ser que tú digas, mira, yo le explicaba a un grupo en esta semana, es como que yo esté en el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario ya de por sí está impactado y con la reforma va a estar impactado. Ahora, una salida rápida, que yo te digo, espérate, entre yo impulsar viviendas de bajo costo o impulsar viviendas de alto perfil, a la luz de la reforma, entiendo que las de alto perfil son las que se mantienen, porque es un público que le va a doler, pero tiene de dónde buscar. El de bajo costo, sencillamente, se le está haciendo cada vez más difícil poder adquirir su primera vivienda, porque con el simple hecho de tú subir IPI por un lado y agregarle ITEVIS a la compra de una unidad habitacional, eso te subió primero el 18% automático. Es decir, una vivienda de 1 millón de pesos te está costando 1.180.000, que de 1 millón no encuentras nada en el mercado, pero el simple ejercicio, una vivienda, un apartamento de 5 millones, con el simple hecho de tú ponerle ITEVIS a la transacción, te subió 5.900.000 pesos. Así que ya tú tienes ahí un aumento automático de un 18. Yo lo que digo es, enfócate en productos claves. Ahora, vamos a pasar al tema que yo tengo para el día de hoy, que es el comportamiento del consumidor en el final del año. Estamos en esa época de final del año. ¿Y qué ocurre en el consumidor en esta época? Primero, hay un aumento momentáneo del poder adquisitivo. Digo momentáneo porque en esta etapa de final de año se recibe el salario 13. Algunas empresas pagan otros bonos, pero es una época donde aumenta dinero disponible en el bolsillo. Por el otro lado, aumentan las ofertas de bienes y servicios. Pero hay una parte clave. Desde el punto de vista cultural, fin de año, ¿qué implica? Fin de año implica que si Alfredo Freite y yo tenemos 2 o 3 meses, 6 meses que no nos vemos, para fin de año nos juntamos aunque sea a comer en un sitio. El fin de año implica muchas actividades, fiestas empresariales, personales, familiares. Detrás de todo esto hay compras de cosas. Además, el entorno cambia. El entorno de fin de año, que la parte que con la que culmina el fin de año con la Navidad culturalmente es una época de regocijo, pero es una época de que la familia se reúne, los amigos se reúnen. Además, en nuestra cultura es una época donde se compran cosas nuevas. Es la época donde yo espero para comprar ropa, para cambiar un electrodoméstico, para ver con el doble sueldo cómo completo cambiar el vehículo. Es una época de compras. No en República Dominicana, en casi todo el mundo pasa lo mismo. Obviamente, los elementos culturales van impactando, además, elementos situacionales coyunturales. Ahora, desde la perspectiva de la empresa, que es lo que quiero analizar, ¿qué pasa con la empresa? Usted en su negocio, o en la mayoría de los negocios, va a tener más demanda del cliente, pero más oferta de sus competidores. Y ahí viene un tema importante en su propuesta de valor. ¿Qué yo voy a ofrecer? ¿Voy a seguir ofreciendo más de lo mismo o busco que mis ofertas tengan algún elemento atractivo en esta época de fin de año? Que recuérdate, arranca en noviembre fuertemente con Black Friday, pero en diciembre, todo el mes de diciembre, tú tienes una demanda incremental por el doble sueldo, por la llegada de los viajeros, por las festividades y demás. Otro elemento importante en los negocios, usted va a recibir más flujo de clientes que impacta dos aspectos. Impacta sus procesos, pero impacta la disponibilidad de empleados que usted tiene para atender ese mayor flujo. Si usted recibía en su negocio 10 clientes al día, 100 clientes al día, 500 clientes al día, en época de fin de año, multiplique ese número al menos en un incremento de un 20, un 30, un 40, un 50% en flujo. Flujo no significa venta. En muchos negocios, para usted vender, de cada 10 clientes que entran, transacciones terminan en la mitad. Entonces, el flujo de gente que entró a preguntar, a cotizar, a ver lo que usted tiene disponible. Pero ese flujo le crea un problema de espacio y le crea un problema de disponibilidad de empleados.
usted tiene que asegurarse que, ojo, una de mis críticas que yo he hecho año tras año cuando llega esta época del año es que las empresas se han economizado ese personal extra de fin de año. Si tú recuerdas, 10, 20 años atrás, era muy común que en la época de fin de año, las tiendas, los negocios que venden electrodomésticos, los supermercados, contrataran mucho personal pasante, personal que iba a estar por un mes, mes y medio, para atender ese flujo incremental. Probablemente, quizá la excusa principal es todos los problemas de costo de las empresas han hecho que llegue el fin de año, pero yo sigo atendiendo con los mismos empleados. Pero si yo recibo un 30, un 40%, un 50% más de flujo, yo tengo un problema de servicio seguro. Porque donde entra más gente a preguntar y a comprar y yo tengo los mismos empleados, los empleados no van a tener tiempo de atender con la misma calidad y calidez a los clientes. Víctor, no Y se podría hacer en esto de atender a los clientes potenciales, no se podría hacer una estrategia de mover por medio de comunicaciones electrónicas a los empleados. Dividir, por ejemplo, en la sala de ventas en cuadrantes y mover personal fulano, vete a la zona 8 que hay. sí, mira, eso que tú acabas de decir es una estrategia que mi empresa implementó en un cliente hace un tiempo que tiene elementos coyunturales. Es un tipo de negocio en donde tú en un momento, sin tú esperarlo, se te se te multiplica por un número exagerado momentáneamente el número de clientes. Y ahí tú tienes, en ese caso que hicimos nosotros, creamos un mecanismo en donde todo el personal, el que da la cara y el que no da la cara al cliente, sabe lo que tiene que hacer. Es decir, desde los vigilantes que están en el parqueo, cuando tienen un pico y simplemente se le dio una orden, señores, tenemos un pico de visitantes. Todo el mundo asume un rol. Los empleados de oficina asumen un rol. En estos casos, el ejemplo que te pongo son casos coyunturales que no es únicamente fin de año, sino porque tú tienes momentáneamente. Imagínate que tú tienes un negocio y te llegaron 2 autobuses llenos de clientes. Óyeme, tú no estás preparado para eso. Entonces, ¿qué tú buscas? Tú buscas tener acciones. Y aquí yo te puedo poner un ejemplo. Yo conozco a muchas empresas y recuerdo un caso en el sector de electrodomésticos en donde año tras año, ¿qué hacen ellos? Primero, en fin de año, nadie coge vacaciones. Usted coge vacaciones el año entero, menos en la época de fin de año. Eso te permite que tú tienes mayor disponibilidad de personal y no tienes una merma en tu plantilla de personal. Segundo, todo el personal de oficina y de almacén juega un rol en ventas en esos días críticos. ¿Por qué? Aunque el del almacén no sea experto, aunque la de contabilidad no sea experto, en algo puede ayudar, en servicio al cliente, en logística. Y ahí tú tienes un mecanismo de aumentar tu capacidad de respuesta en un momento de flujo incremental. Y eso es clave, señores. En cualquier negocio, no importa que sea fin de año, usted tiene que estar preparado para esas eventualidades de picos. Todos los negocios tienen momentos picos, picos programables, como es el fin de año, pero hay otros picos que tú no programas, que simplemente te llegó un pico de demanda y que normalmente un empresario nunca quiere decir no. A ti te llegan proyectos, te llegan clientes, tú no quieres decir no. El no es difícil. Ahora, hay negocios que tienen una realidad. Un restaurante tiene una cantidad de mesas. Al menos que tú derives una parte de tu venta para takeout, tú no puedes poner más mesas. Simplemente, tú tienes 20, 30, 40 mesas. Esa es tu capacidad. Que tú puedas rejugar con algún espacio, eso es posible. Ahora, tú tienes que estar preparado para esos picos y entender que en fin de año el consumidor se torna más exigente, porque no hay cosa más exigente que el que tiene dinero extra en el bolsillo. No es lo mismo cuando tú vas 15 y 30 con lo que cobraste a comprar las cosas típicas, a cuando tú recibes un dinero adicional. Ese dinero adicional te da a ti un poder de compra y un poder
para exigir cosas, que es normal, señores. Ahora mismo tú te pones en el bolsillo un monto X, 100,000, 200,000 pesos que tú no estabas esperando. Óyeme, tú te conviertes en una persona poderosa porque tiene dinero para gastar en cosas que no es lo que normalmente compras. Y vas a exigir. Tú no vas a pedir favores, Y tú él tiene, exiges. es un cliente con esteroides. Claro, es un cliente al que tú le pusiste una inyección de esteroide. Óyeme, yo me siento un superhombre. Es como el borracho. Óyeme, el que se toma un par de tragos, sabe de todo, es más fuerte, pelea. Entonces, eso mismo pasa con el cliente. Lo importante, en época de fin de año, preparémonos para ese pico, tengamos buenas ofertas, pero siempre garanticemos el nivel de servicio. Alfredo, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Que tenga excelente resto del día. Igualmente. Freites y su gente por la nota 95.7. El tema de la reforma laboral tiene un clavo en el zapato, un clavo invisible, que es el tema de la cesantía. Los sectores empresariales se niegan a aprobar cualquier tipo de reforma laboral si no se observa esto. Y el sector laboral dice que si le quitan esa cesantía, se va a armar la de él ya. ¿Sería este tema, esta reforma, un motivo más para que se encrespe la sociedad, que ya está difícil con el tema de la reforma fiscal? Desde luego que la reforma laboral sería otro tema, porque es que el gobierno ha metido esto como para que no se apruebe nada, porque cuando se quiere modificar todo, no se modifica nada. Así están los problemas con la reforma fiscal. Entonces, junto con esto están los apagones. Mire, por Miche, por allá, están quejándose. Hay apagones en la capital. Hubo una tanda de cacerolazos el domingo y se anuncia que habrá más. Y eh, en medio de este conflicto, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que el gobierno de Luis Abinader es un fracaso, que quiere que el pueblo dominicano pague ese fracaso con el sudor de su trabajo. Dice, ayer Leonel dijo que en el encuentro con la prensa llamado La Voz del Pueblo, dijo Leonel que la reforma que impulsa el gobierno no se trata de una reforma modernizadora del fisco, sino un bombazo, debido a que el 50% no va a impactar las demandas de la población. El 20% de los recursos irían a la recapitalización del Banco Central y el 32% tendrían un impacto en un periodo mínimo de 3 años, no de manera inmediata. El presidente del de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, argumentó que en tan solo 4 años el PRM y Luis Abinader han gastado desde agosto del 2020 hasta agosto del 2024 más de 5,000 millones de pesos. Es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años unos 5,231,500 millones de pesos, el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. ¿Qué han hecho con eso? ¿Qué han hecho con los recursos recibidos? Manifestó Leonel Fernández. Manifestó que entre el 2019 y el 2024 el gasto público experimentó un incremento de 674,419 pesos para un alza equivalente al 90%. Señaló que la composición de ese gasto y la velocidad con que se ha ocurrido es preocupante, debido a que ha habido un incremento en gastos corrientes que han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital, e indicó que el gasto corriente ha aumentado de manera constante, pero para el pago de nóminas
y de intereses del pago de la deuda. Por el contrario, de acuerdo al expresidente, el gasto de capital que se invierte en proyectos de infraestructura ha sido más bajo en 72 años. Es decir, que la inversión del gobierno en gastos de capital ha sido el más bajo en 72 años. En ese sentido, desglosó que a pesar del aumento de la tarifa eléctrica debido al aumento de las pérdidas, el déficit financiero en el sector eléctrico incrementó, pasando de 697.4 millones en el 2020 a 1.369.1 millones en el 2023. Dice Leonel, cuando ellos llegaron al gobierno en el 2020, las pérdidas de las EDES era equivalente a un 27% y actualmente equivale a un 42%, de manera que este gobierno ha fracasado en su política de energía, porque aumentar las pérdidas va a significar un aumento del subsidio. Subrayó que el gasto de publicidad, que de acuerdo con él se incrementó en 56.6%, lo que representó un aumento de 3.649 millones en el pasado periodo de gobierno de ese partido. Además, indicó que el PRM agregó 97.791 empleados públicos durante su primer cuatrenio. 97.791 nuevos empleados públicos. En 4 años ha aumentado casi 100.000 empleados públicos en la nómina y eso representa un incremento de 15.14%. Ahora hay una nómina pública casi de 734.000 empleados públicos y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de la República Dominicana. Leonel explicó que la nómina creció en 135.358 millones que corresponden a un 61.1%. Ellos está por encima de la meta de recaudación que aspira esta reforma fiscal, que son 122.000. Solamente con el crecimiento de la nómina hay más dinero de lo que aspira con la reforma fiscal, dijo. El Ministerio de Administración, que presuntamente llevaría a cabo la segunda ola de la reforma institucional y modernización del Estado, por las fusiones y eliminaciones de instituciones, que es el que sigue mayor incremento de 186% en remuneraciones y contribuciones, llama la atención el aumento de 645% en las remuneraciones al personal temporal, dijo Fernández, subrayando que el gobierno quiere fusionar instituciones sin reducir el personal, algo que no tiene sentido, algo ilógico, porque se supone que usted va a achicar las instituciones para buscar un rendimiento financiero y también una eficiencia de los servicios. Leonel compartió asimismo que desde el 2020 el gobierno del PRM endeudó el país de manera persistente para cubrir gastos corrientes. Generalmente los gobiernos se endeudan para gastos de capital, para realizar obras, y estos no. El PRM incrementa la deuda para seguir pagando salarios, publicidad y todo el despilfarro en el que incurre. Y como el gobierno le encanta decir por primera vez en la historia, yo le digo que 4 años sin precedentes en la historia aumentó la deuda externa por encima de lo ocurrido en los últimos 42 años. Esa es la versión de Leonel Fernández, quien entiende que la administración de Luis Abinader ha fracasado totalmente y que los nuevos impuestos no van a significar realmente una mejoría de las recaudaciones, o mejor dicho, que el aumento de las recaudaciones no va a significar necesariamente una mejoría para la población. Así que no sé en qué medida este gobierno va a lograr convencer a la población de que este aumento
de las recaudaciones va a ser útil. Voy a hacer una pequeña pausa y vengo en un momentito, casi ya. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo está todo por ahí? Todo bien, por aquí, don Alfredo, ¿qué ha habido de nuevo? Bueno, viendo que se va tensando la cosa con en materia de reformas, porque hay protestas por la velocidad con que va la reforma constitucional, la reforma fiscal va coja, ahora los empresarios también se reniegan a seguir negociando, en fin. Bueno, te doy un breaking news. Te doy un breaking news. Tú sabes que siempre hay. Ok. El breaking news es que nuestro presidente va a dar reversa. ¿Me escuchaste? Él dijo que el gobierno está dispuesto a aceptar la reforma, porque él planteó que las reformas fiscales es un tema que viene de otro sector, que él estaría dispuesto a contemplar. No, pero eso tiene un costo político muy alto. Y aunque él no pretenda modificar la Constitución para aceptar la reelección, él no va a cargar con esa responsabilidad. El presidente Abinader ha demostrado que sabe retroceder, que sabe dar reversa mejor que cualquier otro presidente. O sea, ¿usted acuerda la escuela de choferes Quiqueya? Ajá. Sí, bueno, que te enseñaban a dar reversa una cuadra completa. Bueno, él cogió clase ahí, en la escuela de choferes Quiqueya. Y no hay otro presidente que sepa dar mejor reversa que el presidente Abinader. Sí, lo ha demostrado, ha dado reversa varias veces. Exactamente. No tengo más nada que decirte. Por eso es que he dicho que el cambio, que el favorito de Abinader es la reversa y no la de avance. Bueno, pero es el cambio. O sea, no te niegues, sigue siendo un cambio. Sí, es un cambio. Exacto. Sí, la reversa está en la caja de cambio. Exactamente. Mira, tengo para ti hoy, entre las noticias, es una investigación de Ford que está llamando 36,000 vehículos Ford Flex por fallo en la cámara trasera. Este regulador de seguridad automotriz señaló que 23 informes sobre el problema de las cámaras de diversos modelos Ford y la Administración de Seguridad de Carreteras, la NHTSA, por sus siglas en inglés, dijo que abrió una evaluación preliminar sobre 35,950 Ford Flex en los Estados Unidos por un posible fallo en la cámara trasera. ¿Okay? Y que toma nota de eso, Ericsson extiende un nuevo contrato de 5G de Bharti Airtel de la India. En otras palabras, le acaba de quitar a Huawei ese contrato tan importante. Subieron las acciones 1.8% porque Ericsson es una empresa que en los últimos años ha recibido muchos reveses y se consolidó como el proveedor de servicios de telecomunicaciones de banda ancha. Pero todos sabemos que Huawei, donde quiera que Ericsson metía una cotización, Huawei metía otra por el 50% del valor. Y eso no dejaba que este fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones pudiera crecer y pudiera avanzar. Este contrato multimillonario para la venta de equipos 5G de Bharti Airtel de la India se produce después que Ericsson obtuviera parte de un contrato de 3.600 millones de dólares el mes pasado para vender equipos 5G a Vodafone, idea de la India. ¿Okay? Por otro lado, Google busca suspender la decisión de abrir su tienda de aplicaciones a la competencia.
Google declaró que la orden judicial dañaría a la empresa e introduciría graves riesgos de seguridad y privacidad en el ecosistema Android. Google pidió a un juez federal de California que suspendiera una amplia orden judicial que le exige abrir su tienda de aplicaciones. Es una presentación judicial que este viernes en la noche Google declaró que el juez del distrito estadounidense James Donato, que entró en vigencia el 1 de noviembre, dañaría a la empresa e introduciría graves riesgos de seguridad y privacidad en el ecosistema Android. Sigo y BID reclama aranceles de la Unión Europea mientras se expande su cadena de suministro en Europa. BID ha criticado los aranceles planeados por la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos fabricados en China. Este gigante de China dice que los vehículos eléctricos fabricados en ese país, vendidos actualmente en Europa, le sería muy difícil avanzar sobre la serie de las restricciones que se le están colocando a los vehículos chinos. BYD es el segundo mayor productor de automóviles eléctricos a batería a nivel mundial después de Tesla y planea producir componentes en Europa y ensamblar paquetes de batería en sus plantas europeas de batería y Turquía, importando solo las celdas de batería desde China, dijo el vicepresidente ejecutivo Stella Lee a Reuters. ¿Okay? Otra noticia dice que Tesla presentó su robotaxi. Ahí recibí unos videos maravillosos de Charlie Sánchez, ingeniero Charlie Sánchez, dominicano aquí, pionero y distribuidor de Tesla en República Dominicana, montándose en un robotaxi sin pedales, sin volante, sin ningún tipo de palanca de cambios, Alfredo, y solamente ocupando el sillón del lado derecho. En el lado izquierdo no hay nada, simplemente un asiento vacío. Y todo el trayecto lo voy a publicar en mi cuenta de Instagram con el permiso y la audiencia de Charlie, esta hazaña de llevar al evento donde Tesla, Alfredo, tenía más de 20 vehículos en fila moviéndose alrededor y todos sin conductor ni pasajeros. La principal parte tiene que vencer Tesla es la confianza de la gente en que no habrá choferes locos que lo puedan chocar. No, porque, óyeme, ellos se paran solos. Si un chofer loco se viene para arriba del vehículo, el vehículo lo esquiva automáticamente. O se detiene. Está programado para... Digo, hay que demostrar a la gente poniéndole videos del vehículo caminando y un chofer descuidado que lo embiste, el que está de atrás, uno borracho que va a hacer todo. O sea, todo ese tipo de cosas para que la gente se convenza de que los robots son eficientes. Sí, evidentemente es un asunto de confianza, como todo. Uno ve la confianza que tengo ya por los años que tenemos tratando. Eso mismo va a pasar con los robotaxis. Sí, pasa como cuando uno va manejando, confianza en que el freno va a funcionar. Sí. Te voy a mandar el video de Charlie, porque la verdad que es muy ilustrativo y le invito a que a nuestra cuenta de BTV, Instagram, que lo vamos a publicar ahí, y en la de Tim Vargas la voy a repetir. Muy importante que vean esta nueva modalidad. Porque don Alfredo, se nos acabó el tiempo. Hasta mañana, si usted quiere. Gracias. Feliz arroz con habichuela. Gracias, igualmente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias
Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VIS TV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espera que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Muchas gracias. Adiós.